De una mísera vida en una aldea en Krasnodar a manejar cientos de millones de rublos. De querer trabajar para un medio occidental en Moscú a ser el azote de todo lo que venga de Occidente. Es Margarita Simonian, la todopoderosa jefa de la propaganda rusa. Pero, ¿qué sabemos de ella? ¿Qué papel jugó, por ejemplo, en la matanza de Beslan? ¿Cómo fue su meteórico ascenso? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rusa, a vuestras crónicas, para hablar hoy de una mujer que no deja indiferente a nadie. O la amas o la odias. Pero antes de empezar con ella, mi agradecimiento a los ya más de 5.000 suscriptores que hay en este canal y os sigo animando a que dejéis vuestros likes, a que escribáis vuestros comentarios y que la recomendéis y que se suscriba hasta el panadero de abajo. Y ahora sí, ya era hora, ya tocaba hablar en Crónicas de la Estepa Rusa de Margarita Simonian, la todopoderosa jefa de la propaganda, de la maquinaria propagandística rusa. La mujer a la que muchos habéis conocido por decirlo suavemente, esas soflamas incendiarias que suelta en prime time en la televisión rusa. Pero, ¿qué sabemos de ella? Muchas veces nos quedamos con su meteórico ascenso, ¿no? De que era una reportera en un canal local en Krasnodar y ahora se ha convertido en la superjefa de Russia Today. Y en ese camino hay muchas luces, hay muchas sombras y hay toneladas de ambición desmedida. Porque una cosa que nos quede claro, Margarita Simonian no es tonta. Al contrario, es muy inteligente. Margarita Simonian nació el 6 de abril de 1980, o sea que ahora tiene 42 años para cumplir 43. Y ella siempre ha dicho que su infancia fue muy dura. Vivía en Krasnodar, en una casa antigua con su familia, en la calle Gogol, y ella describía esa infancia como un lugar donde, por ejemplo, no tenían agua caliente, donde no tenían alcantarillado, donde no tenían gas y donde las ratas paseaban como Pedro por su casa. Es decir, una infancia de esas que curte. No tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda, de que esta dura infancia, llena de dificultades, marcó su carácter porque a lo largo de su carrera ni nada ni nadie ha podido frenarla. También es verdad que Margarita fue una estudiante brillante y especialmente dotada para los idiomas, especialmente el inglés. Fue precisamente el dominio de esta lengua la que le llevó a tener la posibilidad de estudiar un año en Estados Unidos, concretamente en New Hampshire. Esta foto que estáis viendo es la joven Margarita Simonian con su familia de acogida en Estados Unidos. Y aunque reconoció que había tenido oportunidades de quedarse en Estados Unidos, tiempo después, en unas memorias, escribió de una manera muy rimbombante que su amor a la patria le obligó a regresar a Rusia. Así que la joven Margarita vuelve a su Krasnodar natal y empieza a estudiar periodismo en la Universidad Estatal de Kuban. Y allí, otra vez, vuelve a demostrar que es una mujer inteligente y logra grandes resultados académicos. Y no solo eso, también se empieza a ver que Margarita es un poco culo inquieto y va en busca de la acción y que nada la detiene. Y así, con 19 añitos, Margarita se fue a cubrir la guerra de Chechenia para un canal de televisión de Krasnodar. Y no dijo nada en casa, sabedora de que a lo mejor le decían que no, pues ella cogió el petate y se largó. No dijo nada a nadie, no dijo nada a sus padres, que se enteraron cuando volvió pasados ya unos cuantos días. Por esta labor, por este trabajo cubriendo la guerra, recibió el premio al coraje profesional. Y lo que fue más importante para ella, le abrió las puertas de su destino soñado, Moscú. Simonian, reconocido por ella, soñaba con ser corresponsal de una cadena de noticias occidental en Moscú. No obstante, ese sueño nunca se hizo realidad. En 2002 entró a trabajar en el programa de noticias Viesti y se encontró con algo que, aunque ella no lo sabía en ese momento, iba a cambiar su vida. Entró a formar parte del grupo de periodistas que seguía a Putin día tras día. Es lo que se conoce como el pool del Kremlin. Por primera vez, Putin conocía a una jovencísima Margarita Simonian,
que en aquel entonces solo tenía 22 años y estaba a punto de vivir una traumática experiencia que marcó definitivamente su futuro. 1 de septiembre de 2004, Beslan, Osetia del Norte. Alegría en la ciudad, los niños vuelven a la escuela, es el primer día del curso. Son las 9:30 de la mañana. Un comando formado por 32 terroristas chechenos asalta la escuela. A estas horas, Margarita Simonian se encuentra en Karachay-Cherkesia para asistir a un acto de Putin de apertura de curso. Al conocerse lo ocurrido en Beslan, el viaje de Putin se cancela. Margarita y su equipo viajan inmediatamente hasta Beslan. Nada más llegar, y gracias a los testimonios de algunos alumnos y padres que habían podido escapar, se comprende que la situación dentro de la escuela es extremadamente grave. Se empiezan a hacer cálculos de cuántos rehenes y de cuántos terroristas puede haber en el interior. Mientras tanto, Margarita Simonian y su equipo de la cadena de noticias Vesti, oficial, mantiene silencio. Después de unas horas, de boca de Margarita Simonian sale una cifra. En la escuela de Beslan hay 384 rehenes. Y esa es la cifra que Margarita Simonian mantendrá hasta el final del cautiverio. ¿Se debió ese silencio informativo al hecho de que estaban esperando órdenes del Kremlin? Son muchos los que mantienen que sí, que esa teoría es la más probable, y más cuando enseguida empezaron a propagarse los rumores de que dentro de la escuela de Beslan había muchos más rehenes de los que decía el equipo de Simonian. En concreto, se hablaba de más de 1000 personas retenidas por los terroristas chechenos, unas cifras muy lejos de las dadas por los canales oficiales. Simonian no pone en duda ni por un momento la versión oficial de las autoridades rusas. Ella es la reportera de los canales estatales en Beslan. Ella es la que transmite al mundo lo que el Kremlin quiere que se sepa. El control ejercido desde Moscú es estricto, es férreo. No puede haber filtraciones que pongan en duda su versión oficial. Después de 2 días de negociaciones que no fructifican en nada, el caos. Все началось неожиданно. Неожиданно для родственников, дежурящих на улицах вокруг школы, для журналистов, неожиданно для штаба по спасению заложников. Al tercer día, algo explota en el interior de la escuela. Las fuerzas especiales rusas asaltan el lugar. Los vecinos de Beslan se unen al asalto con sus propias armas. Explosiones, disparos, el descontrol es absoluto. Y allí está Margarita Simonian intentando contar al mundo lo que ocurre. Сейчас в самом эпицентре событий Маргарита Симонян, заложники, воспользовавшись... Мама. En un momento determinado ocurre esto que veis. El propio cámara de Margarita Simonian la cubre con su propio chaleco antibalas mientras la periodista intenta describir lo que está ocurriendo a su alrededor. Tras unas cuantas horas, el fuego cruzado cesa. Los secuestradores han sido abatidos. Hay cadáveres por todas partes, de rehenes, de militares rusos y, por supuesto, de los propios terroristas chechenos. Las cifras son escalofriantes. Oficialmente se habla de 334 muertos, entre ellos 186 niños. La cifra oficial de rehenes liberados llega hasta las 728 personas, incluyendo 534 niños. Estas cifras han sido puestas en duda por otros organismos. Por ejemplo, el Instituto de la Investigación de la Paz de Noruega habla de un número total de 385 muertos, incluyendo 208 niños. ¿Recordáis la cifra que daba Margarita Simonian cuando empezó el secuestro? ¿Y que mantuvo día tras día? Según ella, en la escuela de Beslan había 384 personas retenidas. Margarita Simonian mintió, pero mentir catapultó su carrera. Finales de 2004, pocas semanas después de la matanza de Beslan. Putin se reúne con su asesor personal y portavoz en el Kremlin, Alexander Gromov. Putin tiene una idea en la cabeza. Mira con envidia a otros países que tienen servicios de noticias internacionales,
como Al Jazeera, la BBC o Deutsche Welle. Putin quiere estar también en esa liga. Se está pergeñando Russia Today. Gromov se reúne con el que había sido el ministro de prensa, Mikhail Liesin. Discuten los detalles de la nueva creación del nuevo canal de televisión. Gromov, al que se atribuye una relación algo más que profesional con Margarita Simonian, propone el nombre de su protegida para dirigir la nueva cadena. Liesin se niega. Alega que no es posible que un proyecto de esa envergadura y que va a manejar tantos recursos públicos tenga al frente a una muchacha de apenas 25 años y que además no tiene ninguna experiencia previa al frente dirigiendo canales de televisión. Mayo de 2005. Gromov llama a Simonian a su despacho. Liesin también está presente, aunque no muy contento, según escribiría tiempo después la propia periodista. En esa reunión le ofrecen formalmente hacerse cargo del nuevo canal que está por nacer. Lo cierto es que a pesar de la oposición de Liesin, Margarita Simonian se hace con las riendas de un canal destinado a mostrar al mundo las noticias, pero con una perspectiva rusa. Acababa de nacer Russia Today. Era diciembre de 2005. 10 años más tarde, en 2015, Liesin es encontrado muerto en la habitación de un hotel en Washington. La causa oficial de la muerte, infarto tras una masiva ingesta de alcohol. Años más tarde, en 2019, salieron a la luz pública unas nuevas pruebas que ponían en entredicho esa versión oficial. Hablaban de que Liesin podría haber sufrido la fractura del cuello justo antes de la muerte. Accidente, muerte intencionada, eso ya no lo sabremos. A pesar de su falta de experiencia y de que Russia Today no tenía buenos resultados en lo que a audiencia se refiere, Simonian acaparó premio tras premio. Fue la periodista del año en 2007 y en 2008. Y en 2010 le dieron el premio a la periodista de la década, otorgado por el Consejo de la Federación de Rusia. Y claro, los favores se pagan. La guerra en Georgia fue la primera evidencia de que Russia Today iba a ser una pieza clave en toda la maquinaria propagandística rusa. La propia Simonian lo reconoció tiempo después. Russia Today fue el soft power, el poder blando destinado a contrarrestar todas las informaciones que salían de Occidente. El gobierno ruso premió sus servicios con la Orden de Honor y el propio Ministerio de Defensa ruso le otorgó la Medalla de Honor. Pero a Simonian lo que le gusta es estar en el centro de todas las miradas. Eso de controlar un canal y estar entre bambalinas está muy bien, pero ella quiere ser protagonista y para ello vuelve a presentar programas. Lo hace, por ejemplo, con uno de entrevistas llamado ¿Qué ocurre? O con uno llamado Las Damas de Hierro junto a Tina Kandelaki. Los dos fracasan estrepitosamente. El año 2012 supuso un punto de inflexión tanto para el canal como para la propia Margarita Simonian. Fue el año en el que se quitaron muchas caretas. Miles de rusos salieron a las calles para protestar por unos resultados electorales que consideraban falsos, un tongo en toda regla. Y eso asustó y mucho al Kremlin. Su solución: regar de millones Russia Today. El mundo, Rusia, lo que necesitaba era más propaganda, un control absoluto por parte del Kremlin de todo lo que los rusos escuchaban, veían por televisión. En 2005, cuando Russia Today nació, su presupuesto era de $30 millones anuales. Tras las protestas de 2012,
Putin firmó una ley en la que se impedía que bajara el presupuesto de Russia Today. Ese año, Simonian ya manejaba un presupuesto de 300 millones de dólares. A partir de 2022, Russia Today y su conglomerado son el medio televisivo ruso que más dinero recibe del Estado. Oficialmente, entre el año 2022 y el año 2024, Russia Today recibirá del presupuesto estatal ruso unos 82.000 millones de rublos, lo que vienen a ser unos 1.200 millones de dólares. Una cantidad de dinero ingente dedicada básicamente a la propaganda. A la propaganda y a hacer más grandes los bolsillos de Simonian y su marido, por lo que parece, cuenta y han publicado más de una vez, por ejemplo, el equipo de Navalny. El 24 de febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania. Poco tiempo después, Russia Today fue prohibida en muchos países. Margarita Simonian volvió al estrellato. Sus comentarios, sus salidas de tono y sus soflamas incendiarias la pusieron otra vez en el centro de todas las miradas. Así es ella, la dueña absoluta de una maquinaria propagandística rusa creada, concebida y pensada para servir fielmente al Kremlin y a Putin. Espero que os haya gustado, espero que haya sido interesante. Si queréis una segunda parte con los hits más gloriosos de Simonian, pues lo escribís en los comentarios. Y no os olvidéis, por favor, de darle al like, de suscribiros y esas cositas que a mí me ayudan tanto. Nos vemos en las próximas crónicas de la estepa rusa. Das vidania.